Universidad Nacional de Colombia, asignatura de Orígenes de la Ciencia Moderna, docente Diego Torres, autores María Mónica Barrera, Iván Andrés Rodríguez y Jenny Marcela Ochoa. En el presente video describiremos el efecto Meissner, que da como resultado el proceso de levitación. En la enseñanza de la electricidad y el magnetismo se describen las características de las cargas y la interacción por medio de la fuerza eléctrica, de tal manera que se abordan los conceptos básicos eléctricos y magnéticos, hasta definir los materiales que por su composición y características se clasifican en conductores, semiconductores y aislantes. Pero poco se habla de los materiales superconductores, que tienen unas características muy interesantes y presentan fenómenos que aún son motivo de investigación. El objetivo del experimento es presentar de una manera cualitativa una característica de los materiales superconductores que a condiciones de bajas temperaturas presentan un fenómeno de diamagnetismo perfecto o efecto Meissner. El video está dirigido a estudiantes de grado décimo y undécimo, ya que según los estándares básicos de ciencias naturales del Ministerio de Educación Nacional, los estudiantes en estos grados deben, según el entorno físico, establecer relaciones entre campo gravitacional y electrostático y entre campo eléctrico y magnético. Los campos magnéticos son generados por imanes. Cada imán tiene dos polos, uno norte y otro sur. El campo magnético va de un polo a otro. Los polos opuestos se atraen y los de mismo signo se repelen. El diamagnetismo se presenta en materiales que se oponen a los campos magnéticos, de tal manera que son repelados o se alejan de estos campos. Materiales. Para el experimento vamos a necesitar imanes, nitrógeno líquido y un superconductor. Para nuestro experimento, una muestra de yodo, bario, cobre y oxígeno. Montaje experimental. Los imanes son organizados de tal manera que unan y queden juntos, haciendo que los polos de cada imán sea opuesto para que se puedan unir de tal forma que formen un camino como mostramos en el video. Inicialmente colocamos la muestra encima del camino y observamos que no ocurre nada, debido a que la muestra no es atraída por los imanes y tampoco es rechazada, como lo observamos en el video. Ahora tenemos el nitrógeno líquido, que nos ayudará a enfriar la muestra. La temperatura del nitrógeno líquido es aproximadamente de 80 grados Kelvin. Al momento de sumergir la muestra en el nitrógeno, esta se enfriará por el contacto con el líquido. Después de unos 20 a 45 segundos, sacamos la muestra y la ponemos encima del camino de imanes. Colocamos una superficie de madera para observar que la muestra está levitando sobre los imanes y le aplicamos una aceleración de tal manera que la muestra se mueve encima de los imanes siguiendo un recorrido. Este efecto solo ocurre cuando la muestra esté fría, ya que a medida que tiene contacto con el medio ambiente se calienta y el fenómeno desaparecerá. Este fenómeno llamado efecto Meissner es una característica que presentan algunos materiales que al bajar su temperatura hasta su temperatura crítica presentan la pérdida total de su resistencia o conductividad infinita, y en presencia de un campo magnético externo menor que el campo magnético crítico de la muestra y por debajo de su temperatura crítica, se induce una corriente persistente, de tal manera que se opone al campo magnético aplicado y el campo generado por esta corriente cancela exactamente el campo magnético externo en el interior del superconductor, de tal manera que la corriente inducida se ve limitada a una capa superficial. Este efecto consiste en la expulsión del campo magnético del interior del superconductor al aplicar un campo magnético externo menor que el campo magnético crítico, de manera
que un superconductor se comporta como un diamagnético ideal. Este hecho provoca fenómenos tales como la levitación de un imán sobre un superconductor o de un superconductor sobre un imán, como lo vemos en el experimento. La temperatura crítica del IPCO está por debajo de 92 grados Kelvin, de tal manera que cuando hace contacto con el nitrógeno, que presenta un punto de ebullición menor a los 70 grados Kelvin, la muestra baja su temperatura hasta su temperatura crítica y pasa al estado superconductor, mostrando el efecto Meissner. Las aplicaciones del efecto Meissner a gran escala ha llegado a transporte masivo de personas, tales como los trenes de levitación magnética, que pueden viajar a velocidades de 430 km por hora hasta una velocidad de 600 km por hora.